6. 6. Luego Ya, los doy. ya estaban casi secos. Ya estaban casi secos. Sí, agarró estos días de sol y aire. Para que tenga la savia abajo y dure más. Estos, bueno, son los palos. Y después estos ya son tornechas, los que se van a meter aquí. Esto nada, esto después se llama el cibato. Cibato, y después ya se dobla y se las tela. No son los tornillos, son escarpias, lo que se pone aquí alrededor. Escarpias. Son escarpias. Y estas tuercen muy bien. Kiko. Eso. Tú aprieta ahí. Sale vuelta para que entorne bien el cucho. Y esto tiene mucha tía. ¿Cómo se llama este árbol? Esto tiene dos nombres. Chorado nos cuernacabra. Estas antes siempre se ponían por dentro. Los pulgones por dentro, para que no destrozaran la albarda por fuera. No es fácil. Esta casi siempre se hacía al último. Unas cuevas. Por él. ¿No quema? No. Ya. Calienta, ¿eh? Mira dónde se mete. Ahí. Ahí, ahora me cojo yo. Tiene que querer. Abre los palos por ahí para ver. Este. ¿Qué pasa? Espera, abajo. Espera, en ese de ahí abajo. Abajo. Espera, que se suelta. Ahora no se suelta. Ya. Ahora tenemos que empezar a tejer. Fíjate, oro. Ponerse para ahí, así. ¿Qué voy?
Ahora yo lo peor. Esto de... ¿Puede coser? Sí. Esto... Esto ya da ahí con la forma casi, ¿eh? Sí. ¿Esto que estás poniendo ahora? Sí. Las pétalas. Y le da el cucho, pues ahí. Son las pétanas. Allí en un prado, un paisano que me que era muy malo. Y ahí está lleno de castañas. Y cago en 10. Los meus nenos, con la fama que tienen, y hoy no voy a decir sin nada. Y tal. Y coño, pero aquí no anda, voy a entrar a ver, a agarrar un regazauco. Me cago, entró. Y no, pañó, un regazo pañó, una fardela. Estaba lleno de ellas. Y cuando estaba con la fardela llena, llega el paisano. Que igual hasta la estaba cuidando. Llegó el paisano, el dueño. Sí. Cuando fue al hombro, dice, bueno, ahora gracias por bañarnos. Tíralas ahí en las cogiste, tíralas. Hoy no que tengo los nenos y están los provinos que te doy de comer y tal. Dice, bueno, pues si te quieres castañas, tienes que dejarte. Para echarte una refasada. Y dice, oh, como eso no puede ser, que yo soy honrada, tal y cual. Bueno, pues entonces, pues las castañas. Y bueno, pues son las castañas y dices, bueno, a ver, ya lo hago ya por los nenos. Aunque cuando estaban a eso, ahí en Prado estaban al asunto, dije, ay madre del alma, dame el sol en la cara. Dice, y a mí en las espaldas. Dice, ay madre del alma, que pierdo la honra, y yo las castañas. Bueno, ya va agarrando forma, ¿eh? ¿Y ahora qué vas? ¿A cerrarla ya o qué? Ah, vas a unirlas. Vamos a echar en trezo, queda más ¿Qué lo fais de trezo, eh? típico. Ahí está. Metemos otra. Muy bien. El cuchillo va a echar, pero bueno.